en hechos. Fundamentalmente, el realismo jurídico extremo identifica el derecho con las predicciones acerca de las conductas de los jueces. Bueno, en general, acerca de las conductas de los jueces en cuanto tales, en cuanto jueces, no de las conductas que hacen los jueces en su vida cotidiana. Sin embargo, el realismo le presta atención también a las actividades que pueden llevar a los jueces a decidir de una u otra manera, actividades que no son eminentemente jurídicas como entendemos nosotros una actividad jurídica. Ahora, hay importantes críticas al realismo jurídico extremo, aquí vamos a sintetizar algunas. La primera pregunta que surge cuando uno pasa por esta posición es ¿cómo haría un juez para aplicar el derecho? Si el derecho son las predicciones de los jueces, el juez tendría que predecir lo que él mismo va a hacer para saber cuál es el derecho que tiene que aplicar, algo que parece un contrasentido insalvable. Pero por otro lado, hay otra cuestión mucho más profunda, mucho más importante y probablemente más simple de entender. ¿Cómo hacemos para identificar a los jueces, a esas personas que están dotadas por el sistema de autoridad para adjudicar controversias, para resolver casos? Los jueces no tienen un dote natural, una nota que se observa y que se conoce para distinguir a una persona que es juez de una que no lo es. De hecho, fíjense que en los países anglosajones los jueces usan determinada ropa, incluso en Inglaterra usan pelucas, además de las togas, para diferenciarse del resto de la gente de la sala, pero además para explicitar que en ese momento no son las personas, no son Juan Pérez personas, sino Juan Pérez juez, están cumpliendo la función de los jueces. Bueno, en Inglaterra, Estados Unidos no se llamarán Juan Pérez, probablemente se llamarán John Smith o algo parecido. Entonces, ¿cómo identificamos a los jueces? No por una nota natural, visible, sino a través de lo que disponen ciertas normas. Un juez, aquel sujeto cuya conducta, según el realista, hay que predecir para identificar el derecho, es aquella persona que ha sido dotada de autoridad o de cierta clase de autoridad, por una clase de normas, las normas de competencia. Por lo tanto, al menos algunas normas tienen una relevancia indiscutible en el mundo del derecho para que el derecho al menos exista. Si no, no hay manera de saber quiénes son jueces y quiénes no. Para saber las decisiones de quiénes, en todo caso, habría que predecir. Por otro lado, sabemos desde la lectura de Hans Kelsen y desde muchos otros, pero especialmente desde Hans Kelsen, que la decisión judicial, la sentencia de un juez, es también una norma. Es una norma individual, pero es una norma. Y además es una norma individual que se basa en normas generales. Todos los derechos del mundo obligan a los jueces a fundar sus decisiones en las normas del sistema. Es bastante difícil de sostener que esas normas o que esa obligación es satisfecha simplemente fijándose en las decisiones de otros jueces, que a su vez se fijan en las decisiones de otros jueces hasta el infinito. Esto es también un problema. Como alternativa al realismo jurídico norteamericano, surge en Escandinavia una versión moderada del realismo jurídico. El principal expositor de esta posición es Alf Ross. Alf Ross define al derecho desde el principio como un conjunto de normas. Ya no dice que las normas no tienen ninguna relevancia. Vamos a ver qué relevancia le atribuye a las normas. Pero desde el principio, Alf Ross conceptualiza el derecho como un conjunto de normas. Sin embargo, él dice que lo relevante para identificar el derecho y para estudiarlo desde una perspectiva con pretensiones de cientificidad es fijarse en el derecho vigente, en el derecho que rige actualmente en un determinado lugar, es decir, en un tiempo y en un lugar determinado.
derecho vigente como el conjunto de normas que son obedecidas por la ciudadanía, que son obedecidas por los súbditos, que son, él dice, vividas como socialmente obligatorias, que son consideradas como obligatorias y que permiten, de alguna manera, interpretar ciertas acciones como acciones regidas por normas, como acciones regulares. Entonces, Alfrost va a hacer hincapié en la noción de derecho vigente como material de estudio del científico del derecho. Alfrost entonces no descarta a las normas del mundo jurídico, algo que parece bastante extraño. Alfrost sostiene que existen al menos dos grandes categorías de normas. Las normas de conducta, que son las que dicen qué es lo que se debe y no se debe hacer, de alguna manera, las que buscan influir en las conductas de los ciudadanos, y las normas de competencia, que son las normas que indican los procedimientos para crear normas de conducta. Esto dicho de una manera simplificada. Pero son las normas que dicen cómo se configura el Congreso, una legislatura, cómo se deben votar o no votar las normas, cómo se debe elegir a los jueces o quiénes pueden ser jueces, en fin, toda la serie de procedimientos que permiten crear normas de conducta, que permiten crear un sistema que dirija la conducta de los demás. Las normas, entonces, para Alfrost, sirven, son útiles para interpretar y también, como decían los realistas norteamericanos, para predecir las decisiones judiciales. No es que se predicen las decisiones fijándose solo en las conductas de los jueces, sino que las normas juegan un papel preponderante en esta tarea, en esta actividad. Ross, sin embargo, critica los conceptos habituales, los conceptos más comunes de validez que cunden en la teoría jurídica. Él dice, si se concibe a la validez como una forma de justicia, es decir, si se entiende que son válidas aquellas normas que son justas, se está apelando para identificar al derecho válido a emociones que como tales no se pueden verificar. No se pueden verificar de una manera independiente del propio emocionado, de aquella persona que siente esas emociones. Y en el otro extremo, si se concibe una noción de validez avalorada, que no tiene ninguna otra característica que ser una noción descriptiva o eminentemente descriptiva, esta noción de validez sería superflua, porque no habría ninguna diferencia entre describir normas y describir normas válidas en este sentido. Cuando Ross se pregunta en qué consiste la ciencia jurídica, él habla sintética o esquemáticamente de tres elementos. Él dice, a la ciencia jurídica lo que le importa no son las acciones que se quieren regular, las acciones humanas, porque esas acciones humanas son materia de otras disciplinas, no de la disciplina jurídica específica, no es que no sean importantes, sino que no son el objeto de estudio del derecho como ciencia, sino, por ejemplo, de la sociología. Al derecho, a la ciencia del derecho, dice Ross, le interesa el contenido de las normas. Por otro lado, como dijimos, le interesa el derecho vigente, el derecho que rige en un momento y en un lugar determinado. No le interesa la evolución jurídica. Para eso, dice Ross, está, por ejemplo, la historia, o la historia jurídica específicamente. Y por último, Ross dice, y esto es muy importante entender qué quiere decir, no es que sea muy importante esto en sí, sino qué significa esto en palabras de Ross. Ross dice que la ciencia jurídica es una ciencia normativa, pero
Si quien esté despierto en este momento va a decir, pero ¿cómo una ciencia normativa si Ross es realista y el realismo se fija en los aspectos descriptivos del derecho? Bueno, lo que dice Ross es que la ciencia jurídica es una ciencia normativa en tanto y en cuanto se ocupa de las normas. Pero no es que sea una ciencia prescriptiva, esta puede ser otra sección de normativo, sino que lo es en un sentido más laxo, más trivial, si se quiere, del sentido del término, y es justamente esto, de que se fija, se ocupa de normas jurídicas. Las proposiciones jurídicas para Ross son entonces afirmaciones, aserciones, que tienen la forma, tal norma, N1, tal texto, es derecho vigente. Y estas, dice Ross, son aserciones probabilísticas. ¿Por qué? Porque para saber cuál es el derecho vigente hay que fijarse cuáles son las normas reputadas, consideradas obligatorias en una sociedad. Y para saber eso, ¿en qué hay que fijarse? Bueno, fundamentalmente en las decisiones de los jueces. Por lo tanto, las aserciones, las proposiciones jurídicas, las proposiciones de la ciencia del derecho, son, para Ross, verificables empíricamente, como pedía el positivismo lógico, recuerdan cuando hablamos del monismo y el dualismo metodológico, y van a ser verificadas cuando las predicciones sobre las decisiones judiciales que dicen que tales normas son aplicables en un sistema resultan acertadas. Cuando se predice que un cierto juez o que los jueces van a aplicar ciertas o tales normas, cuando se acierta en esa predicción, entonces se verifica la verdad de esas proposiciones jurídicas. Esto no tiene nada que ver con decir que las normas sean verdaderas o falsas. Esto no tiene nada que ver con esto. Las proposiciones jurídicas son proposiciones descriptivas y son proposiciones probabilísticas. Ahora, hay una crítica que se le hace habitualmente a Ross, y es que a veces resulta muy difícil distinguir entre las predicciones de la ciencia jurídica, es decir, esta norma va a ser aplicada por los jueces cuando decidan tales o cuales casos, de las directivas políticas, las persuasiones que se trata de hacer desde la política. Desde la política se trata de influir en ciertas direcciones al derecho, en este caso, como se concibe el derecho desde el realismo, a los jueces o a sus decisiones. No parecen, dicen algunos críticos, el propio Ross reconoce que esto es un problema, no parece fácil distinguir entre una predicción, en decir, esta es la norma que aplicará muy probablemente el juez al decidir, que decir, esta es la norma que el juez tiene que aplicar al decidir. En la práctica esto puede ser confuso. Ross dice que justamente tratar de distinguir las predicciones de la ciencia jurídica de las directivas persuasivas de la política es un buen criterio metodológico para identificar y deslindar al derecho de otras disciplinas. Este tema, que yo solamente he mencionado y explicado de una manera muy superficial, es abordado con más profundidad por Carlos Nino en el texto al que hemos hecho referencia. Ahora, ¿qué pasa con esta idea de que para saber si una proposición jurídica se ha verificado hay que mirar las decisiones de los jueces? Algunos autores han señalado, con aparente razón, que si las decisiones de los jueces que nos importan son las que están contenidas en sentencias judiciales, y las sentencias judiciales son normas individuales, pero normas, ¿dónde queda la empiria? No estamos fijándonos en un hecho, sino que nos estamos fijándonos en una norma. Ross tiene una respuesta para esto, veremos si es
satisfactorio o no, pero intenta responder esta crítica, diciendo que no se verifican en realidad las normas, sino las proposiciones, las aserciones sobre la vigencia del derecho, sobre la vigencia de esas normas. Y por otro lado, que éstas se verifican por un hecho, no por la norma individual, sino por el hecho de dictarse esa norma individual, por el hecho de haber dictado un juez esa norma individual. Aquí entonces Ross pretende salvar esa crítica de que él estaría incurriendo en una contradicción al postular que la ciencia del derecho es una ciencia empírica y al decir que hay que fijarse en las normas individuales que importan las sentencias de los jueces. Él dice no hay que fijarse en las normas, sino en los hechos del dictado de las normas. Ahora, aquí hay un problema un poco más serio, y es el siguiente. Sí es cierto, como pretende Ross, que la ciencia jurídica consiste en hacer predicciones sobre las normas que van a ser parte de las decisiones judiciales. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los científicos del derecho? Y aquí parece que hay dos alternativas. La primera es decir que esto significa que los científicos del derecho tendrían que predecir cuáles son las normas que los jueces van a identificar como relevantes para decidir los casos. Pero esto parece una tarea banal, no parece una tarea científica, parece una tarea muy simple. ¿Cómo hacemos para identificar las normas? Bueno, vamos a un catálogo de normas y no hace falta ni siquiera un conocimiento jurídico para poder satisfacer esta tarea. Por otro lado, podría pensarse algo mucho más complejo, y es que los científicos del derecho deberían predecir cómo interpretarán los jueces esas normas. Pero sabemos bien, y lo sabemos cuando estudiamos en Teoría General del Derecho la unidad de interpretación, pero además lo sabemos en nuestra práctica cotidiana cada vez que abordamos una decisión judicial, que muy difícilmente los jueces expliciten de manera clara cuáles son los criterios de interpretación de las normas que ellos prefieren o que ellos aplicarán. Estos criterios son bastante oscuros, a veces parece que ni siquiera son criterios, en un sentido estricto de la palabra. Por lo tanto, esta tarea parece imposible de realizar. Parece más una tarea de magia, de alquimia, de adivinación, que una tarea de un científico. Por eso, a partir de las propias ideas del realismo, aún del realismo moderado de Alf Ross, parece que o bien la ciencia jurídica se vacía de contenido, o bien la ciencia jurídica es una tarea absolutamente imposible. En todo caso, en cualquiera de las dos alternativas, no es una tarea científica. Claramente, como decía recién, si la ciencia jurídica consiste en predecir identificaciones de normas, la aceptación de los jueces de ciertas normas sigue pautas sistemáticas claras. Y no haría falta más conocimiento que el de un editor de una publicación periódica especializada, o aún del propio boletín oficial. Ser científico del derecho sería ser un editor o aún más trivialmente un compilador de textos jurídicos. Y si los jueces, si la ciencia jurídica consistiera en predecir interpretaciones de los jueces, y cuando los jueces no siguen pautas uniformes de reconocimiento de criterios interpretativos, esas predicciones tendrían unas probabilidades tan bajas que la ciencia jurídica se convertiría en una tarea sin posibilidades de realización sensata. Probablemente el principal problema que presente la teoría jurídica de Ross es que no explica bien cómo funciona realmente el derecho.
Y esto también con mucha probabilidad se debe a que la teoría del realismo jurídico moderado no se ocupa de la sistematización del derecho, de la concepción del derecho como sistema. Parte de la idea de que el derecho es un cierto conjunto de ciertas normas, pero conjunto y sistema tienen una diferencia cualitativa muy importante. Por eso parece necesario analizar otros modelos, como vamos a hacer en un par de semanas, como el modelo de Alchurrón y Bulín, que justamente parte de la idea del derecho y de la ciencia del derecho apoyada en la noción de sistema jurídico. Por último, vamos a pasar revista al realismo jurídico genovés, esta teoría que fundamentalmente ha sostenido Ricardo Guattini. Guattini sostiene que el realismo jurídico, él por supuesto no le llama realismo jurídico de Guattini a su propio realismo, pero digamos, nosotros lo llamamos así, que el realismo, para él el único realismo viable, permite diferenciar tres grandes tesis. Hay tres grandes tesis del realismo. Una tesis de tipo ontológico, una tesis de tipo epistemológico y una tesis de tipo metodológico. La tesis ontológica lo que responde o a lo que se dedica es a determinar qué es el objeto de la ciencia del derecho, qué es el derecho. La tesis epistemológica se refiere a qué hace la ciencia del derecho y qué hacen los científicos del derecho. Y finalmente, la metodológica es cómo hace lo que hace la ciencia del derecho. Entonces, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la ciencia del derecho? ¿Y cómo es la metodología científico-jurídica? Estas tres cosas son parte de lo que hablamos cuando hablamos de realismo para Guattini. En cuanto a la ontología, Guattini dice, bueno, podríamos considerar que el derecho es un conjunto de hechos, por ejemplo, de hechos de dictado de normas. Pero eso traería un problema. ¿Por qué? Porque obligaría a identificar a las normas jurídicas con entidades lingüísticas, con textos, con lo que nosotros conocemos como formulaciones normativas. Y esto no parece satisfactorio. El derecho parece ser más que un compendio de textos, de palabritas, de manchas en el papel. Si el derecho, en cambio, se concibiera como un conjunto de, no de los textos, sino de los significados de esos textos, dice Guattini, deberíamos identificar a las normas jurídicas como o con la interpretación de esas formulaciones normativas.